Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al curso de bordado básico. Espero que lo puedan aprovechar y puedan aplicarlo a sus proyectos. Bueno, y vamos a comenzar con los materiales. Lo primero de los que les quería hablar es de los distintos tipos de hilos. Hay dos tipos de hilos. Los hilos perlé, que son estos que ven acá, que ya vienen ovillados, y los hilos mouliné, que son como este que está acá, que vienen como en una madejita. La gran diferencia que tienen los dos es básicamente que estos hilos son hilos de una sola hebra, es decir, no se pueden separar. En cambio, los hilos mouliné son hilos de 6 hebras que pueden separarse. ¿Qué significa eso? Que puedo elegir si quiero un hilo de un grosor más grueso o más finito simplemente separando las hebras. ¿Ven? Puedo separar, supónganse, 3 hebras y hacer un bordado solo con 3 hebras, un bordado intermedio. O si tengo una tela muy delicada, muy finita, puedo usar solo una hebra, o si quiero hacer un bordado más grande, simplemente todas las hebras juntas. En cambio estos no puedo separar la hebra, o sea que si quiero una hebra de mayor grosor o de menor grosor, voy a tener que comprar un hilo que sea más grueso o más finito. Por ejemplo, este es un hilo gruesito y este que está acá es un hilo finito. Ahí juntos quizás se aprecia mejor. ¿Cómo los identifico cuando los voy a comprar? Bueno, todos estos ovillitos tienen acá un cartoncito con el código del color y el código del grosor, el número del grosor. Son estos los cartoncitos. Acá son de dos marcas diferentes. Las dos son excelentes. Si quiero una hebra gruesa, voy a comprar una numeración chiquitita. Esta es una hebra gruesa, es una hebra número 5. Y si quiero una hebra finita, voy a comprar una numeración más grande. Esta es una numeración 8. Así las identifico. Tienen el código del color, por ejemplo, este es color 718, y el código del grosor, código 8. Esto es a grandes rasgos lo que tienen que saber de hilos. La calidad es la misma en los dos y yo los uso indistintamente. Fíjense, acá tengo más hilos mouliné que ya están puestos en sus bobinas y me tomé el trabajo de conservar los códigos por si quiero conseguir el mismo color porque estoy a mitad del bordado y se me termina la hebra rosa, por ejemplo. Y lo otro son las agujas. Bueno, el mundo de las agujas es un mundo enorme. Así que lo que les voy a mostrar son las cosas básicas que necesitan para empezar. Después ustedes irán explorando. Vamos a usar agujas de bordado. También hay varios tipos de agujas de bordado en cuanto a grosor. El grosor va a depender del tipo de tela que vamos a bordar. Si es una tela finita y delicada, vamos a usar una aguja finita para no lastimar la tela. Y si es una tela más gruesa, vamos a usar una aguja más gruesa para no lastimarnos nosotras, ¿no? Porque si no, la aguja podría quebrarse, doblarse y lastimarnos. Entonces, ¿cómo las identifico? Miren, este es un pack surtido. Tengo agujas del número 3 al número 9. Las número más chiquito son las más gruesas y las de número más grande son las más finitas. Así es que ustedes pueden comprar un pack todas del mismo número o un pack surtido como compré en este caso. Estas son las que yo más suelo usar. Por ejemplo, si voy a bordar en cartón, que después les voy a explicar cómo hacemos, voy a usar una aguja gruesa, una aguja por ejemplo número 3, para no lastimarme. Esto en cuanto a agujas de bordado. Y después están las agujas de tapicería, que son estas, que también las vamos a usar para algunos puntos, que tienen la particularidad es que el ojito donde introducimos el hilo es bastante más grande que el ojito de la aguja de bordar, porque en general usamos hilos más gruesos, así nos facilita el enhebrado. Y la otra particularidad que tienen es que no pinchan, porque tienen su punta redondeada. Entonces, esa es la gran diferencia. Las agujas de bordado tienen el ojito más chiquito y pinchan, y estas tienen el ojito más grueso
y no pinchan. Después vamos a ver cuándo usamos cada una. Esto es a grandes rasgos lo que tienen que saber de agujas. Después, si queremos bordar canutillos, pelotitas o cosas así, que lo vamos a ver en futuros proyectos, ahí vamos a necesitar agujas que tengan un ojito que nos permita pasar esos canutillos. Son otro tipo de agujas que las vamos a ir descubriendo con el tiempo. Bueno, seguimos con nuestros materiales. Otra cosa que vamos a necesitar cuando bordamos en tela es un bastidor. Nos va a facilitar mucho el trabajo porque nos va a permitir mantener nuestra tela tensa. Hay muchos tipos de bastidor. Este es el más sencillo que encontré en el mercado, que es un bastidor de madera, de bambú. Pero hay de todo tipo, hay de plástico, hay unos preciosos de colores. Eso es a gusto de cada una. Y también los hay redondos o los hay cuadrados o rectangulares. Todos cumplen la misma función, así que pueden elegir libremente. Y bueno, y vamos a bordar en cualquier tipo de superficie. Vamos a arrancar con lo más sencillo y es en un lienzo de algodón. Yo ya prehice algo de nuestro diseño. Después más adelante vamos a ver cómo bordar en cartón o cómo bordar en papel o en telas más gruesas, pero vamos a empezar con lo simple. Bien, y antes que montemos el bastidor, otra de las cosas que vamos a usar es un alfiler de cabecita de bolita que nos va a permitir hacer algunos de los puntos que vamos a aprender. Bien, ¿cómo colocamos la tela en el bastidor? El bastidor tiene un círculo grande, que es este, que es regulable, y un círculo, que es el círculo interno, que no es regulable. Vamos a colocar el círculo interno en la mesa y sobre el círculo interno vamos a colocar la tela. Y ahora vamos a encastrar el círculo grande que va a ir por fuera y que va a ajustar la tela. De esta manera. Antes de ajustar la tuerquita nos tenemos que asegurar que la tela esté centrada donde nos interesa y que esté bien tensa, porque ese es el objetivo de usar bastidor. Una vez que la tengo bien tensa, voy a ajustar con la tuerquita el bastidor exterior. Miren, el mío está flojito, así que tengo que ajustar primero bastante porque se sale. Bien, vamos de vuelta. Ahí está mejor, ahí me gusta más. Y voy a tensarlo. Entonces agarro los dos juntos, ajusto la tuerquita. Y creo que ahí está, tiene buena tensión. Si veo que no tiene buena tensión o si se afloja mientras que bordo, simplemente desajusto la tuerquita, ajusto nuevamente la tela, le doy nuevamente tensión y vuelvo a ajustar la tuerquita. Eso es todo. Yo voy a poner esto en este soporte para que ustedes vean mejor, pero no hace falta usar soporte. ¿Cómo trabajamos con el marcador? Simplemente yo acá hice 3 puntitos, 4 líneas, como si fueran 4 medialunas, ¿sí? Un círculo en el final, acá hice una línea y todos palitos. Pueden o no ser del mismo tamaño, los hacen a mano alzada. Acá hice, no sé, como una viborita y voy a seguir con el diseño. Acá voy a hacer una gotita, después van a ver para qué. Acá vamos a hacer otra gotita. Voy a hacer un puntito central y voy a sacar líneas desde el punto central hasta el borde, son los radios de la circunferencia, ¿sí? Voy a sacar 5 líneas, después les explico por qué, que estén a igual distancia la una de la otra. Si me equivoco y no están a igual distancia, no pasa nada, porque como este marcador me permite borrar, y es lo que voy a hacer, entonces borro y vuelvo a empezar. Miren, estas dos no quedaron a igual distancia. Así que voy a borrar. Dijimos que era un marcador que se borraba con calor. Puedo usar o el calor de mi mano, que voy a tardar un poco más, pero se borra. Puedo usar un secador de pelo o puedo usar la pistola de calor. Si usan la pistola de calor, tienen que tener cuidado porque levanta temperatura muy rápidamente y podemos quemar la tela y arruinar el dibujo. Así que es un momento nada más y rapidito. Miren la magia.
y ya está, ya borro todo. Entonces vuelvo a empezar. Hago un círculo a mano alzada, marco el centro y hago 5 líneas. Ahí sí más o menos estoy con la distancia. Vamos a volver a agregar las 2 gotitas que se borraron. Y vamos a hacer acá el siguiente diseño. Voy a hacer triángulos invertidos. Acá hice un triángulo. Voy a sacar otro triángulo desde el vértice superior de este. Y ahora saco otro triángulo desde el vértice superior. Da lo mismo cualquiera de los vértices superiores, pero siempre es importante que un triángulo termine o empiece donde estaba el otro. Tienen que estar pegaditos todos los triángulos. Así, pongo otro ahí, ¿sí? Y vamos a poner otro más acá, por ejemplo. Podemos poner uno acá también. Así no quedan todos para el mismo lado. Eso es lo que vamos a dibujar por ahora y estamos listos para empezar. Tenemos que enhebrar la aguja, yo ya lo tengo hecho, pero les cuento cómo lo hice. Básicamente voy a usar el dedo pulgar y el dedo índice, voy a presionar fuerte, ¿sí? Para que quede chatito el hilo y luego lo introduzco en el agujero. Si aún así no puedo introducirlo, bueno, lo que puedo hacer es mojar la punta del hilo y volver a intentarlo. Y si no, hay enhebradores para hacerlo si es que nos cuesta mucho. Y en el caso del final del nudo, de la hebra, vamos a hacer un nudo de esta manera. Arrollamos la hebra alrededor de nuestro dedo y deslizamos con el otro dedo. Luego tiramos y queda el nudo hecho. Voy a cortar la puntita y vamos a empezar con nuestro primer punto que se llama punto bastilla o punto hilván. Siempre vamos a iniciar de abajo hacia arriba, voy a pinchar la aguja de bordado y voy a sacar el hilo. El punto hilván es muy sencillo, voy a volver a pinchar ahora de arriba hacia abajo, eso va a marcar el largo de mi puntada, en este caso serán unos 3 milímetros, eso a gusto de cada una y según cada proyecto. Lo importante es que todas mis puntadas tengan el mismo largo para que se vea prolijo mi proyecto. Y ahora para continuar voy a volver a sacar la aguja de abajo hacia arriba usando la misma distancia del largo de la puntada que elegí, o sea, en este caso 3 milímetros más o menos. Fíjense que quedó un espacio, lo voy a respetar, lo voy a dejar, así que ahora voy a introducir la aguja de arriba hacia abajo más adelante. De esta manera me queda puntada, espacio, puntada. Y así sucesivamente vamos a hacer algunas más y después lo voy a terminar sola. Es muy importante la prolijidad. Otra cosa que les cuento es cómo sé cuánto hilo colocar en mi aguja. ¿Cómo sé si es poco o es mucho? Bueno, normalmente lo que se calcula de hilo es el largo de tu brazo. No hay que poner más de eso porque si no el hilo se va poniendo feo con el uso y a veces incluso se puede arrollar y hacer nudito y arruina nuestro proyecto. Y menos de eso, uno usa menos de eso si vemos que es poquito lo que tenemos que bordar. Si no, no. Así continuamos hasta el final. El próximo punto se llama punto atrás o punto pespunte. De vuelta voy a introducir la aguja de abajo hacia arriba, pero en vez de empezar donde arranca mi dibujo, voy a empezar justo un poquito después. Más o menos el largo de la puntada que le quiero dar, ¿sí? Por ejemplo, estoy tomando el mismo largo de puntada del punto anterior. Una vez que hice esto, ahora voy a ingresar la aguja de arriba hacia abajo, donde debería haber iniciado, o sea, en el punto anterior. Es como que retrocedí, de ahí el nombre de punto atrás. Y
y me quedó la puntada. Y ahora voy a sacar el hilo nuevamente de abajo hacia arriba en la puntada siguiente. Por ahora pareciera que viene igual que la anterior, pero no, porque lo que voy a hacer ahora, de ahí punto atrás, es volver a ingresar la aguja en el mismo agujero que quedó de la puntada anterior. Retrocedí. Es importante que sea el mismo agujero. ¿Ven cómo quedan las dos puntadas juntas? A diferencia del punto anterior, que las puntadas quedaban separadas y hay un hueco, en este punto las puntadas quedan juntas. Saco en el siguiente y ahora voy a introducir en el anterior. Voy de vuelta, saco en el siguiente, introduzco en el anterior. Es importante que sea el mismo agujero, porque si no es el mismo agujero, queda una pequeña separación y se ve feo. Y si estoy trabajando con papel o cartón y no uso el mismo punto, ustedes piensen que cada vez que están clavando la aguja, lo que están provocando es, están troquelando el papel o el cartón. Y si hay muchos agujeros todos juntos pegoteaditos, lo que va a ocurrir es que se nos va a romper el cartón o el papel, sobre todo el papel. Se va a terminar rompiendo porque lo estoy troquelando demasiado. Por eso hay que ser cuidadoso cuando bordamos en papel y cartón y por eso tengo que practicar mucho antes en un lienzo. Bueno, ¿se ve cómo va quedando? Vamos de vuelta. Voy hacia arriba, dejando un espacio del largo de la puntada y voy hacia atrás e ingreso la aguja en el punto anterior. Fíjense que no todas quedaron iguales. No pasa nada, se ve lindo igual, la idea es que queden todas iguales porque da más prolijidad, pero igual se ve súper agradable. Voy a terminar el dibujo hasta el final y les voy a mostrar cómo hacer el nudo. Bueno, casi estoy terminando, estoy en el último punto. Simplemente voy a introducirlo hacia atrás, como vinimos haciendo, y vamos a hacer el nudo. Estoy del lado de atrás. Lo que voy a hacer es pasar la aguja por el punto anterior con cuidado de no irme para el otro lado de la tela y una vez que hago eso, fíjense que me queda una gotita. Voy a pasar la aguja por dentro de la gotita y voy a ajustar y me queda el nudo hecho. Si quiero puedo reforzar con otro, pero en realidad no hace falta. Lo importante es que atrás el bordado quede lo más prolijo posible, porque si la tela es transparente se va a ver. Y porque si estamos, por ejemplo, bordando y haciendo un proyecto que después vamos a aplicar quizá en un álbum o en un libro, si hay demasiadas cosas atrás, eso abulta y queda feo. Vamos a empezar con el tercer punto, que se llama punto tallo o de tapicería. Este punto es distinto según si ustedes bordan con la mano izquierda o con la mano derecha. Voy a empezar a hacerlo con la mano izquierda, que es la que yo uso, y después les voy a mostrar con toda mi buena voluntad, vamos a ver cómo sale con la mano derecha. Bien, arranco con la mano izquierda. Las que bordamos con la mano izquierda, ahora en vez de empezar de izquierda a derecha como veníamos haciendo, vamos a empezar de derecha a izquierda, al revés. Entonces voy a introducir la aguja de abajo hacia arriba en el inicio, ¿sí? Y voy a llevarla a la puntada siguiente. No voy a meter el hilo completamente como hicimos en los anteriores, voy a dejar una gotita. Y ahora voy a introducir
mi aguja nuevamente, con cuidado que tengo el nudo, que no se me enganche, voy a sostenerlo con la otra mano. Voy a introducir la aguja por el primer punto que hice, por el mismo agujero. Por eso necesitaba dejar la gotita para poder ver. Y voy a tirar. Todavía no se ve el dibujo, hay que hacer algunas puntadas más. Bien, ahora voy a ir al punto siguiente, así que si se fijan lo que estoy haciendo ahora es, si se quiere, caminar el doble, porque estoy caminando la puntada que ya está cosida y la nueva puntada. Entonces voy hacia adelante, pincho, de vuelta dejo la gotita, ¿sí? Si quieren la sostienen con la otra mano, yo la estoy sosteniendo con la derecha. ¿Por qué? Porque necesito poder mirar, porque ahora lo que voy a hacer es introducir la aguja de abajo hacia arriba en el punto anterior. ¿Ven? Y necesito que la aguja quede en la parte central, siempre por arriba del hilo. Ven que el hilo quedó abajo y la aguja arriba. Siempre necesito eso, el hilo abajo, la aguja arriba. De vuelta, pincho en el siguiente. Mantengo una gotita de hilo para poder ver y voy a introducir la aguja nuevamente de abajo hacia arriba en el punto anterior, en el mismo agujero. Recién ahí es cuando tenso. Y ya se va viendo el dibujo. Mi abuela le decía la trencita, ¿sí? Se llama punto tallo porque en general se usa para los tallos, es muy bonito como quedan los tallos de las flores. Están como entrelazados los puntos. Voy a continuar un poquito más para que se vea más el dibujo. Entonces, pincho en el siguiente, conservo el hilo y saco en el anterior en el mismo agujero. Vamos a hacer dos más y luego vamos a ir con las de la mano derecha. Y vamos con el último. Si yo terminara aquí mi bordado, ya directamente, en vez de dejar la gotita, la meto completa hacia adentro y hago el nudo por la parte de atrás. Para las chicas de la mano derecha, ingresan en el primer punto, ustedes van a ir de izquierda a derecha. Salen en el siguiente, mantienen la colita y van a sacar la aguja con cuidado que tienen el nudo desde el primer punto. Y recién ahí ajustan la colita. ¿Sí? Y ahora van a ir al siguiente punto. Dejan la colita y salen en el anterior. ¿Sí? Siempre tiene que quedar el hilo por abajo, la aguja por arriba. Por eso es que dejamos la colita para poder verlo. Pincho en el siguiente. Recuerdan que cuando pinchan en el siguiente, en realidad están avanzando dos casilleros, digamos, porque están avanzando el que ya está cosido de antes y el nuevo. Salen en el anterior, siempre en el mismo agujero, para no troquelar todo tanto y además para que quede bien la puntada, y la aguja siempre por arriba del hilo. Recién ahí ajustan, de vuelta, salen en el siguiente, dejan la colita, ¿sí? Ahí lo hice con la zurda, y tiran. Y ya casi estamos llegando al final, que se va a unir con el anterior que hice con la otra mano. Este punto se llama punto cadeneta. Se hace igual para las dos manos, solo que si sos derecha, te va a resultar más cómodo empezar de derecha a izquierda y yo voy a empezar en este caso de izquierda a derecha.
La técnica y el punto es el mismo. Voy a sacar el hilo de abajo hacia arriba, donde arranca el patrón, y voy a introducir la aguja nuevamente de arriba hacia abajo en el mismo agujero que había hecho. Para que el bordado no se desarme, obviamente, voy a tener que dejar parte del hilo por arriba, porque si no, como entré y salí por el mismo lugar, desaparecería todo. Entonces, una vez que hice así, ahora voy a ingresar en el punto siguiente, de abajo hacia arriba, y lo que ocurre es que la aguja queda en el medio del hilo, y eso va a hacer que cuando yo tense, esa gotita no se desarme. Así. Normalmente van a representar hojitas cuando uno hace diseños. Y uno puede manejar la tensión de ese punto si la quiere más finita o más gordita. Eso es a gusto de cada uno. Y para hacer el punto siguiente voy a volver a ingresar en el último agujero que hice. Conservo el hilo con la otra mano porque si no desarmo el dibujo. Y ahora ingreso de abajo hacia arriba en el punto siguiente. Eso sostiene la última gotita. ¿Sí? Si las quiero más finitas y largas, tenso más. Yo las voy a dejar así gorditas. Pincho en el último punto. En el mismo. Recuerden que si trabajan con papel o cartón, si no troquelan de más. Y ahora saco la aguja en el punto siguiente por adentro del hilo que dejé y ajusto. Pincho en el mismo punto anterior, en el mismo agujero, y saco en el punto siguiente entre medio del hilo que dejé arriba. Este punto se ve muy bonito, queda muy bonito, es muy vistoso. Vamos a hacer el último. Pincho e ingreso la aguja en el mismo punto anterior. Conservo el hilo en la parte superior y saco la aguja en el punto siguiente. Una vez que lo hice, ajusto. Ya terminé de hacer la vuelta completa y les quería mostrar que estoy usando el mismo punto para hacer las hojitas y esta florcita. Así que a la viborita ustedes tendrían que agregarle 2 hojitas dibujadas y para la florcita fíjense que son 3 gotitas. Entonces voy a sacar la aguja desde el centro de la flor y voy a volver a introducirla en el mismo agujero porque voy a usar el mismo punto. Lo único que les quiero mostrar es qué pasa cuando yo no sigo el patrón como lo hice acá, sino que hago solo un puntito. Entonces, dejo la colita como hacemos siempre y voy a sacar en el final del pétalo la aguja. La aguja tiene que quedar adentro de la gotita que yo dejé y ya tenemos formado el pétalo. El tema es cómo hacemos para trabarlo si no continuamos el dibujo como hicimos acá. Bueno, muy sencillo. Voy a introducir la aguja nuevamente en el mismo agujero, pero digamos abrazando a la gotita que hice. Como digamos del otro lado. Eso hace que se sostenga el punto. Si quiero lo puedo abrir. Este quedó muy tenso, lo voy a abrir un poco. ¿Sí? Se sostiene el punto con una pequeña puntada casi imperceptible. De hecho, de esta misma manera es como yo cerré aquí toda la vuelta. Vamos con otro pétalo. Acá hay que tener cuidado porque tenemos los nudos de los hilos abajo. Y si los agarramos, se nos hace un lío bárbaro. Bueno, ahora voy a hacer el pétalo central. Entonces vuelvo a pinchar en el mismo agujero. Conservo la gotita de hilo del lado de arriba y saco la aguja a la altura del final del pétalo que dibujé. Ahí estamos. ¿Sí? Meto la aguja
como abrazando el pétalo que dejé para que no se desarme. Voy a la última y ya estamos en condiciones de terminar la flor y nos vamos entonces al nuevo punto que nos va a permitir hacer el pastito de ahí abajo. Esto va a ser pasto. Listo, miren qué bonita queda. Voy a agarrar otra aguja para agrandar un poquito los pétalos. Eso antes de hacer el nudo lo pueden hacer. El próximo punto se llama punto festón. Con ese vamos a hacer este dibujo que está acá. Así es que voy a arrancar de izquierda a derecha. Las derechas van a arrancar al revés. En un rato les muestro cómo. Entonces, voy a sacar el hilo desde el inicio de mi dibujo y lo voy a introducir en el final del primer palito. Voy a conservar el hilo del lado de arriba y voy a volver a sacar la aguja en el inicio del primer palito. ¿Sí? ¿La ven? Y ahora tenso. Cuando tenso, fíjense que esa última puntada está sosteniendo este pedacito de dibujo. Voy de vuelta, voy a introducir la aguja en el final del segundo palito ahora. Conservo el hilo en la parte superior y ahora saco la aguja de abajo hacia arriba en el inicio del primer palito. Este punto también me gusta mucho. Y fíjense, yo acá lo hice todo parejo, pero como es pasto, si quisiera podría hacer un palito más alto y un palito más bajo como para darle un efecto más natural al pastito. Pero como es la primera vez, lo estoy haciendo todo parejo. Nuevamente, pincho en el final del palito siguiente, vuelvo a sacar la aguja de abajo hacia arriba en el inicio de ese palito. De arriba hacia abajo en el palito siguiente, en el final del palito siguiente, y de abajo hacia arriba en el inicio del palito siguiente. Para la mano derecha vamos a ingresar la aguja en el inicio del dibujo, pero de derecha a izquierda. El procedimiento es el mismo, pero con la mano contraria. Y voy a introducir la aguja de arriba hacia abajo en el final de la primer patita. Voy a sacar la aguja de abajo hacia arriba, fíjense, conservando el hilo desde el inicio de la primer patita. De esa manera la aguja queda en el medio del hilo y lo sostiene. Tiro y ahí queda el primero. Sigo. Entonces, introduzco la aguja de arriba hacia abajo en el final de la patita siguiente. Conservo el hilo y vuelvo a sacarle aguja, pero ahora de abajo hacia arriba en el inicio de esa misma patita. Uno más. Entonces, introduzco la aguja de arriba hacia abajo en el final de la siguiente patita. Conservo el hilo y vuelvo a sacar la aguja de arriba hacia abajo en el inicio de la misma patita. Siempre el hilo queda alrededor de la aguja. Y así sucesivamente. Cuando termino, que es este caso, para hacer la última puntada, y esto es lo mismo para los dos, simplemente introduzco la aguja en el punto siguiente. ¿Sí? Y hago el nudo. El nuevo punto se llama punto pluma, se hace igual para las dos manos y se empieza siempre desde
la parte superior de uno de los triángulos, o el de abajo de todo o el de arriba de todo. Para mí siempre es más cómodo arrancar por los de arriba e ir bajando, pero eso es a gusto de cada uno. Entonces voy a empezar por el de más arriba y voy a sacar la aguja en cualquiera de los dos vértices del triángulo de los que están más arriba, eso da lo mismo. Ahora es bastante similar al de recién. Voy a introducir la aguja en el otro vértice y voy a conservar el hilo. Y ahora voy a sacar la aguja de abajo hacia arriba en el tercer vértice que quedó, y de esa manera, como conservé el hilo, fíjense que la aguja queda adentro de la gotita. Y entonces eso hace que cuando yo tense me quede como una V corta. Esa es la idea del punto. ¿Por qué tenían que estar los triángulos todos juntos? Y porque ahora voy a usar este final de este punto para iniciar el nuevo triángulo. Así es que como ya pinché en ese vértice, ahora voy a pinchar en el otro vértice superior. Siempre pincho los dos vértices superiores. Conservo el hilo y saco en el vértice inferior. Fíjense, la aguja queda entre medio de los dos hilos. Tenso y voy al otro triángulo. Pincho en el otro vértice superior. Conservo el hilo y pincho en el vértice inferior y ajusto. ¿Sí? Ahora fíjense que tenemos un triángulo que acá sobró. Después vemos cómo lo hacemos. Vamos con este, así seguimos con lo que ya sabemos hacer. Pincho en el otro vértice superior, conservo y ajusto. Y ahora voy a este. Como ya usé este vértice superior, ahora voy a usar este. Vieron que les dije que daba lo mismo cualquiera de los dos vértices. Así que ahora pincho en el de este lado, saco en el vértice inferior y como conservé el hilo, queda en el centro y puedo tirar y seguir. ¿Qué pasa? Como yo ya terminé el dibujo, no quiero seguir acá, quiero seguir acá. Entonces voy a meter la aguja por adentro en el mismo agujero, pero fíjense, rodeando la puntada, ¿sí? Lo mismo que hacíamos hace un rato con las cadenetas para hacer las hojitas. Y me voy para adentro. Con esto cerré toda esta tanda de puntos, pero me falta hacer ese. Bueno, ese lo hago de manera individual solito. Entonces, saco la aguja por uno de los dos vértices, pincho en el otro, sostengo el hilo, ¿sí? Y ahora, como no puedo usar la puntada anterior para ajustar este triángulo porque ya está cerrada, voy a pinchar en el mismo lugar donde estaba esa puntada, ¿sí? Como conservé el hilo, voy a poder ajustarlo y va a quedar prolijo y unido porque yo usé el mismo agujerito para pinchar, ¿sí? Y ahora con esto voy para abajo y hago el nudo. Es un punto que se utiliza mucho para bordar detallecitos en la ropa de los bebés. Vamos a comenzar con los puntos que ya no son tan planos, son los puntos que ya tienen relieve. Fíjense antes que este dibujo empezó a tener más cosas. Le agregué 2 florcitas a esta planta, fíjense que las hice de la misma manera que esta que había hecho antes con ustedes, pero puse las hojas al revés. En vez de empezar con el centro donde salen los 3 pétalos desde la base del tallo, empecé con el centro de donde salen los 3 pétalos un poquito más arriba. Y ahora las voy a completar con este nuevo punto que se llama nudo francés. Lo voy a hacer acá arriba solito primero, en esos 3 puntos que ya teníamos dibujados. Así lo ven bien, y tomé un hilo amarillo más fuerte para que lo puedan ver. Entonces saco la aguja desde el punto, ¿sí? Y ahora, antes de volver a introducirla, yo la voy a introducir en el mismo lugar, pero les quiero mostrar lo que voy a hacer. Voy a rodear con el hilo un poquito tenso, voy a rodear la aguja 1, 2, 3 y 4 veces. Y ahora voy a deslizar suavemente la aguja, manteniendo un poquito la tensión
y asegurándome que esos 3 puntos no se salgan, esos 4 puntos no se salgan de la aguja, y voy a clavarla en el mismo lugar de antes, o si quieren, si no se animan, un poquito después. Y ahora tiro. Si se fijan, ahí están todos esos puntitos que me forman un nudo, de ahí el nombre de nudo francés, y acá viene la colita del hilo que la voy a introducir completa. Y ahí está, quedó el nudo francés. Este punto es muy bonito para detalles, vamos a repetirlo en estos dos, pero quiero mostrarles primero en la flor, que tenía 2 puntos dibujados. No sé si lo llegan a ver o quizá el bordado quedó muy pegadito y no los ven. Y les da un detalle a la flor divino. Entonces rodeo la aguja 1, 2, 3, 4 veces. Trato de mantener la tensión del hilo, ingreso la aguja un poquito después es una nada, no sé, 1 milímetro. Y tiro con cuidado y se hizo el nudito. Podrían darle una vuelta más si lo quieren más gordito, no más que eso porque se deforma. Hasta 5 yo creo que está bien. Vamos con otro más. 1, 2, 3, 4. Deslizo suavemente, pincho hacia abajo. Y miren qué divina la flor, y nos queda una flor totalmente distinta a esta, ¿sí? Totalmente distinta, ahí hicimos casi lo mismo. De la misma manera voy a hacer los 2 nudos franceses acá y los 2 nudos franceses en esos 2 puntitos. Bueno, ya hice los nudos franceses, notarán que giré el bastidor un poquito porque ahora me voy a ocupar de esto que está acá y lo necesito alejado del soporte. Miren cómo voy a hacer esto. Este punto se llama punto telar y va a hacer que este círculo que está acá se convierta en una rosa. Es la manera más sencilla de hacer rosas. Hay muchas maneras de hacer rosas. Esta realmente es la más fácil de todas y nos da una rosa preciosa y que además es bastante amigable para los proyectos que hacemos por ahí en libros o álbumes, porque queda, si bien queda con volumen, queda bastante chatita. Bueno, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy construyendo mi telar. Voy a coser en las 5 líneas que marcamos antes. Así es que, con cuidado, voy a ir armando lo que va a ser el telar sobre donde voy a construir la rosa. Algo importante cuando uno arma telares, puede armar para hacer cualquier tipo de figura donde por ahí tiene que bordar mucha cantidad. Siempre tienen que ser números de líneas para generar el telar que sean impares. Eso significa, acá hice 5, pero podría haber hecho 3 o podría haber hecho 7. Siempre impares. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a generar un patrón que vamos a hacer hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y necesitamos que ese patrón en la vuelta siguiente quede alternado. Entonces la manera de hacerlo es que siempre sobre una, o sea que sea impar. Bien, mientras que les voy contando esto, ustedes vieron que lo único que estoy haciendo es repasar las líneas. Si veo que alguna no me quedó a igual distancia de la anterior, me corro un poquito, como en este caso. Y ya una vez que hicimos en telar, estamos en condiciones de empezar, pero antes de empezar necesitamos cambiar de aguja porque ahora vamos a usar por primera vez la aguja de tapicería. Así que voy a cambiar la aguja, ya regreso. Aquí estoy nuevamente. Algo que me olvidé decirles es que el hilo tiene que ser largo, bastante más largo que nuestro brazo. ¿Por qué? Porque este es un punto que si nos quedamos cortas no podemos hacer ningún empalme. O sea, tenemos que sacar todo y volver a empezar. Bien, saqué el hilo por el centro del círculo y ahora voy a empezar a pasarlo por arriba y por abajo de cada una de estas 5 líneas guía de manera alternada. Entonces elijo cualquiera para empezar. Por ejemplo, voy a elegir esta y la voy a pasar por abajo de esta.
y voy a empezar a ir siempre en el mismo sentido. Puedo elegir con las agujas del reloj o en contra. Yo elegí en contra y voy a empezar a girar, y si esta la pasé por abajo, la que le sigue, que es esta, la paso por arriba, y entonces la otra, que es esta, va por abajo y esta va por arriba el hilo, y así que acá por abajo. Esta, que es la que había pasado por arriba, perdón, por abajo, ahora va a ir por arriba, la siguiente por abajo, y así sucesivamente. Se va a ir formando un pequeño dibujo que lo van a ir viendo a medida que avanzan. Y para que quede linda la rosa, cada vez que voy avanzando voy tensando un poquitito. Cuanto más tenso, más gordita va a quedar la flor. Eso va a depender de lo que nos guste. ¿Sí? Yo la voy a ir tensando porque además me interesa hacer varias vueltas para que vean el proceso. Si me olvido cuál iba por arriba y cuál iba por abajo, ningún problema, porque con solo mirar me voy a dar cuenta qué hice en la vuelta anterior. Si la vuelta anterior pasé por arriba la aguja en esa guía, entonces en esta vuelta la tengo que pasar por abajo, y así sucesivamente. Va por arriba de una, por abajo de la siguiente, y cuando termino la vuelta hago el proceso tal cual. Me va a quedar solito marcado y lo voy a poder ver. Esta antes fue por abajo, y entonces fíjense, ahora la paso por arriba y entonces voy por abajo en la siguiente. Es un proceso que no sabemos cuántas vueltas tenemos que dar. Va a depender de cuánto tensamos el hilo y va a depender también del tamaño de mi rosa. Bueno, voy a avanzar un poquito sola y luego les muestro cómo me queda. Bueno, ya está casi terminada. ¿Cómo me doy cuenta que está terminada? Cuando no veo ninguna de las 5 guías que coloqué. Eso significa que ya está todo el telar listo. La manera de terminar es simplemente introducir la aguja por adentro en alguno de los bordes donde haya quedado. Por ejemplo, yo la voy a introducir ahí. Y ya está. Hago el nudo. Y lo último que nos queda por hacer son las 2 hojitas de esta rosita, que van a quedar preciosas porque van a quedar salidas del bordado, sueltitas. Y para hacerlas vamos a usar un punto que se llama punto picot. Vamos a necesitar usar la aguja de tapicería. Primero vamos a trabajar con la aguja de bordado que estuvimos usando hasta ahora, y después van a ver cómo seguimos. Lo primero que hice fue pinchar en la base de la hojita y sacar el hilo desde la base de la hojita, cualquiera de los 2 extremos. Y ahora voy a volver a pinchar en la otra base de la hojita y voy a conservar hilo como hacemos siempre, ¿sí? No lo guardo todo. Ahora bien, voy a tomar el alfiler que les pedí al principio de todo con cabecita y voy a pinchar el alfiler en el extremo de la hoja y lo voy a sacar en cualquier lado más adelante del bordado. Eso da lo mismo, miren, salió por ahí, no importa. Lo importante es pincharlo en el extremo de la flor. ¿Para qué? Para tomar la colita que dejamos del hilo y pasarla por detrás de la bolita de la flor, ¿sí? Ahora vamos a volver a pinchar y vamos a sacar la aguja de abajo hacia arriba entre los 2 bordes que marcamos antes, ¿sí? ¿Ven? Antes nos había quedado un triángulo, ahora nos queda en el medio del triángulo una línea. Y vamos a pasar el hilo por detrás de la cabecita del alfiler. Ahora es el momento de cambiar a la aguja de tapicería. Yo ya cambié la aguja a la aguja de tapicería, así que ya estoy en condiciones de empezar con este bordado, con este punto picot, que es
parecido a hacer un telar, por eso es que tenemos 3 líneas guía. Siempre necesitamos, recuerdan, les dije hace un rato, líneas impares. Entonces, voy a pasar el hilo por debajo de la hebra central. Y así voy a empezar mi dibujo. La primera pasada, que es esta, voy a tener que tensarlo un poquito. Y ahora voy a venir hacia mí y voy a pasar el hilo, la aguja por debajo del hilo que está alejadito de mí. Fíjense cómo lo hice. Y por arriba del central. Y ahora lo voy a pasar por debajo del hilo que está más cerca de mí. Y ahora voy a volver a empezar la vuelta, pero hacia allá. Yo antes vine hacia mí, ahora voy a ir hacia allá. Como recién pasé el hilo por debajo de la hebra que está más cerca a mí, ahora lo voy a pasar por arriba de esa hebra y por debajo de la central. Y por arriba de la que está alejada. ¿Ven cómo voy alternando? Y ahora para volver es al revés. Voy a pasar por abajo de las 2 hebras de los bordes y por arriba de la central. Y se va armando el dibujo. De vuelta. Ahora voy para el lado contrario, así que paso por arriba de las 2 bordes y por abajo de la central. ¿Ven cómo queda mi aguja? Y a medida que voy avanzando en este telar, voy a ir tensando hacia donde tengo el alfiler y uniendo para que quede bien prolijo el telar. Vamos uno más. Tengo que volver, así que paso por abajo de los 2 bordes, por arriba del central. Y ahora me voy, paso por arriba de los bordes, por abajo del central. Vuelvo por abajo de los bordes, por arriba del central. Me voy por arriba de los bordes, por abajo del central. Recuerden, vamos tensando, fíjense cómo lo acompaño con la aguja hacia el lado de donde está el alfiler. Bueno, voy hasta el final y les muestro cómo terminarlo. Bueno, ya llegué al final, les muestro cómo hacemos. Simplemente vamos a introducir la aguja en algún lugar de la base que nos parezca, da lo mismo cualquiera, y vamos a hacer el nudo. Y ahora llegó la hora de la verdad y es sacar el alfiler, a ver cómo nos quedó. Miren cómo nos quedó. ¿Ven que está sueltita del bordado? Está por fuera del bordado. Es precioso este punto. Y así hemos llegado al final del curso de bordado básico. Acá hice la otra hojita que faltaba y así quedó nuestro muestrario de puntos terminado. Espero que les haya gustado, que lo puedan aplicar. Lo único que nos falta por hacer es borrar todas esas líneas de marcador, así que lo hacemos ya mismo para que vean qué bonito queda. Fíjense qué diferencia sin las líneas. Bueno, espero que lo puedan aplicar. Por supuesto hay un montón de otras cosas por mostrarles y un montón de otras combinaciones de puntos que las iremos descubriendo juntas. Nos vemos la próxima.